todos y bienvenidos y muy buenas a Cés y Juan, vuestro programa de misterios, de conspiraciones y de crímenes sin resolver. En este nuevo programa, en esta nueva entrevista, hablaremos sobre el caso Alcácer. Ya lo hablamos el otro día sobre las parafonías, pero aquí vamos a centrarnos en exclusiva en el caso. Y hemos traído a uno de los investigadores que conoce muy bien este caso, que es Juan José Requena, que nos hablará de sus investigaciones que está llevando desde ya muchos años, y nos hablará también un poco de su libro que se llama Camino al Infierno, la cara oculta del caso Alcácer. Vamos a recordar un poco el caso Alcácer para que los oyentes que no hayan conocido este caso es, digamos, marca la caja de Pandora del Estado español en 1992 hasta la actualidad, ¿no? El caso es que 3 niñas, según la versión oficial, supuestamente se iban a Colo. Y también hay que recordar que también iba a ir Esther, pero Esther no fue aquel día, ¿no? Pero entonces fueron 3 niñas que son Miriam, Tony y Desiree, ¿no? Iban a Colo supuestamente, y ahí un Opel Corsa junto a Antonio Anglés y Miguel Ricard las secuestran y se las llevan a la Romana, a donde supuestamente ocurren dichas torturas. Cuando la policía fue ahí a la Romana a inspeccionar los cuerpos, cuando los 2 apicultores encuentran estos cuerpos, ahí no había ni un rastro de sangre. Entonces deja claro de que ahí no ocurrieron los hechos, ocurrieron en otro sitio. Ya en varias entrevistas Requena nos ha hablado de un chalet a donde ahí sí que ocurrieron los hechos. Y bueno, ya escucharéis la entrevista porque es importante lo que dice de esa entrevista, y sobre todo este hombre, Juan José Requena, es un investigador de honor. Es decir, es un placer haberlo tenido, porque además el caso Alcácer pues es un caso a donde estaría involucrada gente importante, desde pervertidos sexuales, gente que les gusta probar otras diversiones oscuras y misteriosas. Llevan una doble vida, son padres de familia y fuera de casa son gente diabólica, ¿no? Por lo tanto, pues con esta definición, recordar que Antonio Anglés es homosexual y él no hizo esas aberraciones, porque en la segunda autopsia se encuentran 7 y 12 pelos, pero ninguno de esos 2 sujetos. Entonces deja claro que Antonio Anglés ni Miguel Ricard participaron en los hechos. No participaron, sino fueron los enterradores. Eso sí, en eso estamos todo el mundo seguro. Pero además tengo que matizar otra cosa importante. Juan Ignacio Blanco ha admitido en varias entrevistas que Antonio Anglés, y bueno, también Requena, era homosexual. Y también, según datos que constan, Antonio Anglés está fallecido. Y se hablan de que varios restos encontrados en la Romana no identificados eran de Antonio Anglés. Pero bueno, con esta metáfora, con estos comentarios que he hecho, pues quiero agradecer a la audiencia. Espero que le guste esta entrevista, espero que le guste la labor que se está haciendo desde Cés y Juan para los oyentes. Es decir, cada uno tiene su opinión libre, cada uno puede comentar, pero siempre respetando al canal y al equipo de locución, no viniendo con comentarios como si este programa es malísimo, que si, para que me entendáis, ¿no? Respeto, y por favor, si no os gusta el programa, ya sabéis, podéis coger otros programas que seguro os darán información impecable. Pero bueno, para los oyentes que vayan entrando, que no conozcan este programa, pues desde aquí os mando un saludo. Espero que les guste la labor de Cés y Juan, una labor que casi ya está cumpliendo el 2º aniversario. En abril del 2015 se cumple. Y nada, agradecer desde aquí vuestro apoyo, agradecer que escuchéis cada vez más el programa, y desde aquí os mando un abrazo muy grande. Espero que os guste esta entrevista con Juan José Requena, investigador del caso Alcácer. Un abrazo, y este programa va dedicado para las 3 niñas, para las familias, y un respeto sobre todo a las 3 niñas, porque son 3 niñas que murieron brutalmente asesinadas y, bueno, con torturas incluido. Eso fue un horror, eso fue un error, y sobre todo error porque el error de la justicia, y también horror. Este caso ha sido tanto con horrores y errores. Por eso, no quiero que ahora me tachen de que si lo he dicho mal y eso, pero bueno, pues nada, un fuerte abrazo y espero que les guste esta entrevista. Y sobre todo, ese es el caso de los horrores: 3 niñas asesinadas brutalmente por gente que a día de hoy no sabemos a dónde están. Esperemos que algún día
se muestren, se confiesen, que vayan a la cárcel y cumplan esos 20 años que ha cumplido Miguel Ricard, que él realmente no hizo nada, pero ahí ha estado 20 años en la cárcel. Pues nada, un abrazo muy grande y espero que les guste Ceci y Juan, programa dedicado al misterio, a las conspiraciones y al mundo de los crímenes sin resolver. Un abrazo muy grande, nos vemos en próximas ocasiones. Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos y muy buenas a este programa. Vamos a repasar el legendario caso Alcácer en Cesi y Juan. Y como no, hemos contado con uno de los investigadores del caso Alcácer. Él es José Juan Requena, autor del libro Camino al infierno, la cara oculta del caso Alcácer. Muy buenas, José Requena, bienvenido a Cesi y Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué hay de actualidad en el caso Alcácer? ¿Alguna novedad en tus nuevas investigaciones? ¿Qué nos puedes comentar? Ujú. Bueno, pues vamos a recordar, José, el caso desde el principio, 13 de noviembre de 1992, la famosa versión oficial chapucera, cuando se anuncia que tres niñas han desaparecido yendo a la discoteca Color de Picasso, supuestamente. Entonces, ¿qué pasó realmente aquel 13 de noviembre de 1992? Según la versión oficial, dice que tres niñas se dirigían, haciendo autostop, dirección a la discoteca Color. Y de ahí ya se perdió el rastro totalmente. Según una vecina llamada Dolores Badal, cita que ellas, desde su ventana, las ve subiendo a una furgoneta que era bastante grande. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estas tres niñas? ¿Por qué también? ¿Qué pasó con este? ¿Por qué aquel día no pudo ir? Y con Fernando García, que se encontraba constipado. Y con esta introducción te damos la bienvenida, José. Bueno, sí, la versión oficial cuenta más o menos eso, pero desde el principio hasta el final la versión oficial está llena de puntos incongruentes, de agujeros negros, vamos, de aspectos que no se sostienen. Porque cuando la señora Dolores Badal dice ver a tres niñas y reconocer o creer reconocer en ellas a las personas de Toñi Gómez, de Sir Hernández y Miriam García, es harto difícil, porque estamos hablando de mediados del mes de noviembre y a las 8:30 de la tarde, que es cuando la señora Badal sitúa la escena, no hay luz solar, sino luz eléctrica. Entonces difícilmente la señora Badal pudo reconocer a las tres niñas, vería tres niñas, pero no las tres niñas. Eso por un lado. Luego viene la versión de Hervás, que fue supuestamente el individuo que recogió a las chicas haciendo autostop y que difiere mucho de la de su novia, Mariluz, que era el copiloto, porque mientras uno dice que el coche era de una marca y de un color, la otra lo sitúa totalmente distinto, de otro color y de otra marca. Es muy extraño que dos personas que van juntas en el mismo vehículo, pues no coincidan en la descripción. Y tampoco en el camino de regreso, porque la versión del señor Hervás es que el vehículo lo llevaban a un taller mecánico de Picasen porque tenía una avería en el cárter y perdía combustible. Mientras uno dice que el camino de regreso, apenas 3 kilómetros que separan las poblaciones de Alcácer y Picasen, lo hicieron en el vehículo de alguno de los mecánicos de este taller, Mariluz sostiene que volvieron con unos amigos de su novio. Entonces, en primer lugar, esto debía de haberse puesto en cuarentena porque choca mucho que dos personas que van en el mismo vehículo difieran de esta manera. Sí, es tan raro ya
las declaraciones que dan los testigos en comisaría. Sabemos que muchos de los testigos han mentido y no sabemos con qué fines han mentido. Esa es la pregunta. Por ejemplo, José, ¿qué ha pasado con los testigos? ¿Por qué no dieron una declaración como tuvo que ser? ¿Qué pasó? ¿Sabían más de lo que estaban contando? Indudablemente, cuando uno viaja hasta aquella zona y visita poblaciones como Picassent, como Catadau, como Alcácer, como Alfar, como Llombai, pues descubre que la gente conserva una doble vertiente. Por un lado hay mucho miedo, no se quiere hablar del tema, y por otro lado hay una cierta hostilidad. Está claro que este suceso, para mí uno de los más escabrosos que ha habido en la criminología española, pues provocó cierta convulsión en aquella zona. Eso por un lado, o sea, la gente sabe bastante más de lo que expresa. Y luego, la versión oficial es que no se sostiene por muchísimos puntos. Nada más hemos hablado de la señora Badal y su descripción sobre 3 chicas, y hay muchísimos aspectos que no se sostienen, desde que son recogidas en un Opel Corsa de color blanco, propiedad de Miguel Ricard, que era quien conducía este supuesto vehículo, con el señor Antonio Anglés de copiloto, hasta el momento en el que se practican las autopsias. Hay una cantidad enorme, gigantesca, de puntos que no se sostienen, que son absolutamente ridículos. O sea, llevaría una eternidad el enumerarlos. Porque cuando la Guardia Civil rastrea el vehículo del señor Ricard, el famoso Opel Corsa, pues no descubre ni una sola huella dactilar de las 3 chicas. Y si las 3 chicas han subido en el coche, pues no sé por qué arte de magia no se quedan impresas ninguna huella dactilar de ninguna de ellas, ni un solo cabello perteneciente a ellas. En realidad, lo que ocurrió aquí fue que hubieron unos hechos determinados, y sobre estos hechos se quiso construir la versión oficial, que es la que tratan de vendernos. Y esto es muy difícil. Esto es como llevar este símil al aspecto cinematográfico. Normalmente se realiza una película en base a una novela o a un libro, como muy bien pudiera ser, por ejemplo, Tiburón, la famosa obra de Peter Benchley. Spielberg realiza su obra inspirado en esta novela. No, la novela se realiza inspirada en la película de Steven Spielberg. Aquí se quiere construir una versión oficial sobre unos hechos y, por supuesto, las piezas no encajan de ninguna manera. Es imposible de que nos encontremos con una reconstrucción tan sumamente chapucera. Sí, José, antes que pasase la desaparición de las niñas, días antes de la desaparición, hubo una misterioso intento de agresión a Miriam. Creo que fue Miriam, un hombre con un casco, un hombre que iba en una moto, intentó agredir a una de las niñas. ¿Cómo fue eso? ¿Pasó realmente? Bueno, sí. Yo he hablado con familiares de Miriam y, por lo visto, Miriam iba a bajar la basura a la calle cuando se le abalanzó un individuo que portaba una capucha. Pero ni la familia de Miriam García, ni yo mismo, y creo que mucha gente que haya sido el caso, cree encontrar una concordancia entre este hecho aislado y puntual, que pudiera ser algún exhibicionista, con la trama del caso Alcácer, con lo que posteriormente ocurrió. Entonces, José, ¿realmente crees o creéis entre la familia y tú que este hecho no tiene nada que ver? Vale. Entonces, José, una vez ya desaparecían las niñas, se denuncia la desaparición en comisaría, las desapariciones en comisaría. Y una vez pasadas las 48 horas ya se empieza a buscarlas. Eran 3 familias que estaban preocupados por sus hijas, pero apareció de la noche a la mañana Fernando García, que iba a marcar un antes y un después en este caso, el caso Alcácer, ya que desde el principio sospechaba que habían sido llevadas fuera de España. José,
Cuéntanos cómo fue la búsqueda de las tres niñas hasta el final tan escalofriante que iba a ser un 27 de enero de 1993. Bueno, se recorrió una gran cantidad de urbanizaciones, sobre todo la zona de la Venta Cabrera, que es el supuesto o presunto itinerario que realizaron en compañía de los dos famosos delincuentes de la zona, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Hubo una cantidad enorme de urbanizaciones, se consultó a un montón de gente, incluso de las artes ocultas, se siguieron muchas pistas, hubo muchos anónimos, llamadas anónimas, incluso disparatadas de lo más absurdo. Esa es la versión oficial, porque la versión extraoficial es que la Guardia Civil estuvo buscando, pasada las festividades de Navidad, festividades navideñas del año 92, muy cerca de donde posteriormente realmente aparecieron las niñas. Porque para los que han seguido el caso Alcácer y la famosa versión oficial, pues bueno, las niñas van a visitar a una amiga llamada Esther, que está convaleciente en cama, presuntamente con un proceso febril. Esther está indispuesta, no les acompaña, ellas salen de casa de esta chica, hacen autostop para ir a la discoteca Color, donde supuestamente había una fiesta de estudiantes, paran en una gasolinera llamada entonces gasolinera Mari, y allí es donde, siempre según la versión oficial, Miguel Ricard y Antonio Anglés la recogen y se ofrecen a llevarlas hasta la discoteca Color. Esto no se cumple porque rebasan la discoteca Color y llegan a un paraje que está en término municipal de Turís llamado el Barranco de la Romana. Allí en unas antiguas casetas son agredidas, golpeadas, torturadas, violadas y finalmente asesinadas a pie de fosa y luego posteriormente enterradas. Bastante tiempo después, el 27 de enero del 93, son encontrados los tres cadáveres en una fosa en este paraje de la Romana y que las autopsias determinan que pertenecen a las personas de Toñi Gómez, Desiree Hernández y Miriam García. Esta es la versión oficial. ¿Y la extraoficial qué marca? La extraoficial, ¿qué nos dice la extraoficial, tus investigaciones? La extraoficial nos dice en primer lugar que las niñas tenían amistades no solamente en la población de Alcácer, es una población pequeñita, a 3 kilómetros de Picasen, que es una población bastante más grande que Alcácer. Tenían amistades de otras poblaciones limítrofes, cosa muy normal, y que una semana antes las niñas, una de ellas concretamente, planea o queda de acuerdo o cierra, de alguna manera certifica el compromiso de las tres chicas más una cuarta que muy bien pudiera resultar ser Esther, que van a acudir a una fiesta privada donde supuestamente van a conocer a unas personas que les pueden abrir las puertas del mundo del espectáculo, como pueda ser el mundo de las modelos, de las pasarelas o el mundo del cine. Es decir, el caramelo con el que se puede engañar perfectamente a un adolescente. Este acuerdo se cierra en un punto concreto de Picasen con un individuo. Este individuo es uno de los ganchos para llevar a las niñas, ganarse la confianza y llevarlas posteriormente a esta fiesta privada que se realiza en un chalet. Las niñas son conducidas a este chalet y están en él varios días, concretamente 4, hasta que se realiza una llamada que la Guardia Civil no rastrea y que presuntamente realiza Toñi Gómez. Esta llamada la efectúa a su domicilio mediodía y es recepcionada por su padre, Fernando Gómez. Bueno, la explicación de la Guardia Civil es muy lógica. El padre, posiblemente presa del dolor, del desconcierto, de la angustia, 4 días sin saber el paradero de su hija, pues cree haber confundido la voz de cualquier persona que se ha limitado a gastar una broma macabra.
Está la versión oficial, la explicación de la Guardia Civil, que sí que es cierto que rastreó docenas y docenas de llamadas. Pero esta llamada efectivamente se realiza. Hay que decir que el paraje de la Romana en el año 2008 no había cobertura para el teléfono móvil, y en una caseta abandonada, pues no, lógicamente no habría un teléfono fijo para producirse esta llamada. Al ser descubierta por uno de los individuos que allí la retienen, este individuo, lógicamente, no sabe el tiempo que ha hablado Toñi, ni con quién, y se ha descrito dónde están, con quién están y lo que les está pasando. Ante esta duda, este individuo ordena que las chicas sean sacadas de allí y las hagan desaparecer. Es decir, esta llamada de Toñi Gómez cambia el destino de las 3 chicas, porque, siempre hablando de nuestras investigaciones, no las iban a matar. Son trasladadas a unos cuantos kilómetros de esta población, donde está ubicado este chalet, una especie de cobertizo abandonado. Hay una aldea, una especie de caserío abandonado, y allí son entregadas a un grupo de delincuentes. No vamos a hablar sicarios, porque los sicarios profesionales no se ensañan, matan fríamente, y allí se les practica una cantidad brutal de vejaciones, golpes y torturas, y finalmente la muerte, por individuos que se hallan bajo los efectos de estupefacientes, es decir, bajo un estado alterado de conciencia. Las chicas son abandonadas allí a la intemperie, pero estamos hablando de un cobertizo de ganado abandonado donde hay mucha suciedad. Posteriormente, ya hablamos pasadas las festividades del año 92, pues la Guardia Civil llega muy cerca de donde se ha asesinado a las niñas. Alguien se toma la molestia, y esto encajaría totalmente con las famosas cartas de un tal Garganta Profunda, unas cartas anónimas, donde habla de que las chicas están en un medio acuático o han estado sumergidas por breve espacio de tiempo en un medio acuático. Alguien las arroja a un canal de riego, de donde son extraídas por efectivos de la Guardia Civil. Entonces, los cadáveres son introducidos en sudarios térmicos y puesto esto en conocimiento del Ministerio del Interior. Las chicas son llevadas a una especie de morgue. Yo quiero omitir detalles y nombres porque no quiero tener problemas, no quiero tener los problemas que ha tenido el bueno de Juan Ignacio Blanco. Y allí, pues digamos que quedan en stand-by hasta la espera de nuevas órdenes. Se aprovecha el viaje del molesto Fernando García, una especie de grano purulento para algunas personas, se le consigue alejar llevándolo a Londres, y es el día elegido para que de forma misteriosa las chicas aparezcan en la fosa de la Romana, una fosa donde hay huesos que no corresponden a los cadáveres de Toñi, Miriam y Desiré. Hay unos huesos que son masculinos y posiblemente eran los de Antonio Anglés. Eso explicaría por qué Gabriel Aquino, uno de los 2 apicultores, primero ve un brazo, un puño de hombre, que le identifica como masculino, y posteriormente, cuando sube al mismo paraje, tiempo después, con efectivos de la Guardia Civil, encuentra que lo que asoma en la fosa no es ese brazo de hombre, sino de mujer. Ha habido una especie de cambiazo. Cuando se efectúan el cribado de la tierra, pues se encuentra ahí una serie de objetos de lo más variopinto, desde cassettes de música, incluso creo que uno era de Antonio Machín, dudo mucho que fuera del gusto de Antonio Anglés y su grupo de adláteres, hasta máquinas de marcianitos. Parece absolutamente ridículo. En la caseta donde supuestamente se han producido los hechos no se encuentra una sola gota de sangre. No se describen unas torturas brutales como
el extirpar un pezón a lo vivo a una de las chicas. Posiblemente el alarido se hubiese escuchado hasta en el mismo cuartel de Patrais, porque hay una magnífica caja de resonancia en el barranco de la Romana. Luego descubrimos que, bueno, los cadáveres presentan dos tipos de descomposición distintos, el cuerpo y el cráneo. Los cráneos parecen tener mucho más tiempo, como si no pertenecieran al cuerpo o fueran mucho más antiguos. Y esto es una incongruencia difícil de explicar, a no ser, esta es la explicación que da algún forense, que los mismos tres cadáveres hubieran tomado la misma medicación, es decir, sufrieran la misma enfermedad y estuvieran tomando el mismo tratamiento, o a la ingestión de antiestimulantes. Esto explicaría el porqué del diferente grado de deterioro entre cráneos y cuerpos, troncos. Hay muchísimas cosas que no coinciden, como el color grosella de los dientes, las placas dentales de los cadáveres, la fosforescencia en los zapatos de los cadáveres. Eso demuestra la presencia muy próxima de un medio acuático. En la Romana no existe agua. Y sobre todo una cosa muy interesante, y es que efectivamente los cuerpos tenían tierra originaria de la Romana, que es una tierra caliza, pero también había un tipo de tierra arcillosa que no se da en la Romana. Y la sorpresa es que se puede determinar, ese tipo de tierra tiene un nombre y nada más se da en una parte concreta de la provincia de Valencia. Entonces, José, sí, José, mira, has hablado del gancho. Exactamente, ¿cómo te llega la información del gancho? Antes de que se me olvide, sí, también hay otro detalle muy importante. Los cuerpos están vestidos y están devorados parcialmente, parte de ese cuerpo. Sin embargo, la ropa no presenta ningún roto, ningún trasquilón, ningún rasguño. Esto es absolutamente imposible, porque, bueno, ni la teoría de la penetrabilidad. ¿Qué tipo de animal? Posiblemente jabalíes, que son omnívoros, son también carroñeros, se dan por la zona, pueden ser capaces de devorar parte de ese cuerpo, de esa carne, sin romper las vestiduras que cubren precisamente esa carne. Esto es absolutamente imposible. Y así nos podríamos encontrar, pues no sé, desde la aparición de 3 cinturones, cuando nada más había 2, porque una de las chicas no lo llevaba. Hay muchísimas cosas que no tienen una explicación. Entonces se cae toda la teoría oficial como un castillo de naipes. Ya sé que hay muchos seguidores y mucha gente fiel de la teoría oficial y que nos llama conspiranoicos. A mí particularmente me importa un rábano. Y a mí también, estoy de acuerdo contigo. José, háblanos, nos has hablado primero del gancho. ¿Cómo cae en tus manos esa información? ¿Quién exactamente contacta contigo y te dice, mira, José, tenemos esta información sobre esta persona que se ha reunido con una de las niñas? Porque esto del gancho también se mencionó que había una gancho, una mujer también. Eso lo ha dicho Juan Ignacio Blanco. Sí, lo sé. Bueno, en nuestras informaciones no aparece la figura de una mujer, si bien en el sumario aparece el nombre de una tal Rosa, una supuesta novia del señor Ricard, que sería originaria de Godelleta. Una de esas voces anónimas, de una de esas llamadas, dice, hablen ustedes con Rosa de Godelleta, ella les puede informar. Miguel Ricard habla de una antigua novia que tuvo llamada Rosa. Bueno, aquí hay una persona y un confidente, hay un informador que es de aquella zona. Obviamente yo no voy a revelar su nombre porque nos ha favorecido muchísimo, pero esa persona estuvo muy cerca de los movimientos de Fernando García, nos probó hasta qué punto conocía a las 3 familias y especialmente a la familia García Iborra, es decir, la familia de Miriam, simplemente diciendo, cuando estéis ante alguno de los familiares de Miriam, decid esto. Con esto que digáis, veréis la sorpresa que va a causar. Efectivamente, nosotros lo dijimos con uno de los familiares de Miriam
se sorprendió muchísimo de que nosotros conociéramos ese aspecto tan íntimo de la familia. Y bueno, esta persona nos ha informado, conoce muy bien la zona, conoce muchísimos personajes de allí y fue la que nos dijo de ese encuentro, dónde se había producido ese encuentro y con quién se había producido ese encuentro. Ahí es donde de alguna manera se cierra el acuerdo para que las chicas acudan. Luego ya viene lo que he contado, ¿no? La fiesta, la llamada y posteriormente las torturas sobre las chicas. Aquí yo me estoy guardando, porque di mi palabra de honor, de que esto lo emplearía si finalmente acudo a Cataluña a una conferencia que haya acordada. Entonces yo daré dos pistas acerca de dos de los autores intelectuales de este crimen. Y José, por ejemplo, hay un personaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, era Emilio Jambrina, que era del CSIC. Exactamente, ¿qué hacía este personaje del CSIC en la escena de la Romana? Porque este hombre, ¿qué papel estaba jugando? Era amigo de Rubalcaba. El tema también está de los GAL, que incluso yo he oído decir que el tema Alcácer es peor que el de los GAL. Eso está dicho por la Garganta Profunda. Bueno, son dos temas totalmente distintos. Estamos hablando de un grupo de degenerados, de viejos verdes, un grupo de estos de élite pervertida, y los GAL, pues estamos hablando pues de una guerra sucia contra un grupo terrorista, es decir, del terror contra el terror. Aquí estamos hablando de auténticos depravados y depredadores sexuales, que en un principio lo que buscan es una diversión y un hecho pues origina o desencadena en tortura y asesinato. No guarda relación una cosa con la otra. Lo que sí que es verdaderamente extraño es la aparición de Miguel Ricard y Antonio Anglés en todo esto, porque se nos pinta un Antonio Anglés violento, durísimo, un auténtico maltratador de mujeres, un depredador, cuando el señor Anglés, y creemos haber hablado con más de un centenar de personas, incluido gente que le conocía, excepto dos personas que lo sitúan como bisexual, el resto, más de un centenar, nos dice que era homosexual. Y no solamente que era homosexual, sino que era pederasta. Y su compañía, sus relaciones masculinas le gustaban con menores, concretamente con amigos de su hermano Mauricio. La fama de duro, de violento, de agresivo, de maltratador de mujeres de Antonio Anglés viene de una paliza que propina una yonki, una tal Nuria Pera, por una especie de ajuste de cuentas. Antonio Anglés traficaba con droga, menudeaba con ella, porque estaba al servicio, trabajaba para un capo de la droga valenciana. Y bueno, hay un momento dado en el que quiere hacer cuentas con esta yonki y esta no le entrega ni dinero ni mercancía. Entonces Antonio Anglés pues monta en cólera y le propina una tremenda paliza y la encadena al patio de la antigua vivienda donde habitaban los Anglés. De ahí viene la fama de maltratador de Antonio Anglés. Antonio Anglés en realidad era homosexual. ¿Por qué Antonio Anglés? Bueno, era bien conocido en la comarca por su fama, no solamente como traficante, sobre todo él tenía un punto de venta en Catadau, donde solía acudir en compañía de Miguel Ricard, sino también porque era un atracador de bancos. Y era una persona que, cuando ocurren los hechos en el mes de noviembre del 92, Antonio Anglés está en busca y captura porque no se ha presentado a prisión después de disfrutar de un permiso penitenciario de fin de semana. Y ahí es donde se gesta la figura de Antonio Anglés y su lugarteniente Miguel Ricard, que sí que estaba enganchado al rock'n'roll. José, la pregunta del millón, ¿quién era Emilio Jambrina? ¿Has escuchado de esta figura? Me imagino que sí, se ha citado tanto en el periódico Las Provincias, era un teniente coronel que apareció en la Romana.
En la Romana apareció mucha gente, incluso periodistas que nadie sabe quién les llamó y cómo demonios se pudieron enterar, si no es que alguien les filtró interesadamente lo que estaba ocurriendo en la Romana. En la Romana ocurre una cosa muy extraña. Yo no sé, este punto yo lo he explicado alguna vez. Cuando el juez José Miguel Bort sube en compañía de la Secretaría Judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres, bueno, para tomar las diligencias de lo que allí se ha encontrado, aparecen los famosos papelitos de partes médicos de la fe, dos concretamente, con el nombre de Enrique Anglés, el hermano deficiente del clan, partes de urgencia, partes nocturnos, donde además se especifica que el paciente, la persona que va allí a usar las urgencias, padece una enfermedad venérea. Esto no es posible porque es una cosa que es denunciable. Esto es atentar contra la intimidad y el honor de una persona. Todos sabemos que a un moroso no se le puede exponer su nombre en público porque esto es querellable. Pues esto lo mismo. Ahí aparece supuestamente el nombre de Enrique Anglés en un papelito troceado que no vio en su momento el señor Aquino, que sí que encontró posteriormente la Guardia Civil, unos trozos que encajaban perfectamente y que de forma milagrosa aparecen allí a pie de fosa, cuando sabemos que, bueno, aparte de que los cadáveres presentaban un barro inusual porque hacía más de un mes que no había llovido allí en la Romana, es una zona muy seca y había habido unos fuertes vientos que se pueden comprobar en el Instituto Meteorológico y los papelitos no habían salido despedidos, o sea, de forma misteriosa habían aparecido allí. Cuando llega el juez Bort y se sospecha de este personaje, de este clan tan conocido en la población de Catarroja, se decide ir a proceder a su detención. Cuando se llega a la calle, al domicilio de la calle Camí Real, en busca de la detención de Enrique Anglés, que es el nombre que aparece, no aparece para nada Antonio Anglés, pues según la versión oficial, no se le da paso, no se le abre, no se le brinda el acceso a la Guardia Civil, por lo cual algunos agentes tienen que desplazarse hasta el juzgado de guardia en busca de un mandamiento judicial para poder acceder a la vivienda. Mi pregunta es, estando el juez Bort allí en la Romana y habiendo aparecido el papelito con el nombre, ¿no hubiera sido mucho más fácil, temiendo, presintiendo cuál iba a ser la reacción del clan Anglés? Porque nadie, incluso cogiéndose la masa, se declara culpable. Siempre hay una resistencia, y más en un clan supuestamente tan conflictivo. ¿No hubiera sido más fácil allí solicitar al mismo juez Bort un mandamiento de entrada, por si precisamente no se dejaba franca la puerta a la Guardia Civil, en lugar de perder ese tiempo precioso en ir en busca posteriormente de una orden para penetrar en la vivienda, estando el juez allí mismo con la Secretaría Judicial? Es algo que yo absolutamente no comprendo. ¿Por qué se detiene al señor Miguel Ricart, cuyo nombre no aparece en el parte médico de la fe? El señor Ricart, si hubiera sido culpable, por supuesto no hubiera sido tan sumamente imbécil de acercarse allí con una bolsa de mandarinas, sino que hubiera tratado de ponerle más aprietos a la Guardia Civil. Luego se habla del famoso salto de Antonio Anglés a los Spider-Man, que luego la misma Guardia Civil reconoce que nunca existió. Nunca existió. Luego aparece esa llamada del contestador tan extraña cuando dice soy Rubén, supuestamente Antonio Anglés. El mismo Mauricio Anglés lo que dice es, no dice soy Rubén, dice soy el francés. O sea, hay una serie de mentiras en las declaraciones del clan Anglés que mienten tanto en las diligencias que se practican después de aquel intento de detención como posteriormente en el juicio. Y hay una serie de personajes claves, como cierto señor que se presentó voluntariamente durante el juicio, aquel maratoniano juicio, a prestar declaración
porque su idea era acusar a alguien en concreto, acusar a alguien de participar en la trama, de ser una de las piezas claves. Sin embargo, este señor no se le escuchó, o sea, no es que se le expulsara de la sala porque se considerara que era una falta de respeto, un atentado al honor, o simplemente irritase a los magistrados y ordenaran que fuera desalojado de la sala, es que no se le quiso escuchar. ¿Por qué? Eso digo yo, el por qué. Y una de las dudas del caso es la misteriosa financiación desde Hacienda a la familia Inglés. Dicen que era 85 millones de pesetas. Dime tú una cosa, José. ¿Cómo es posible que no han podido acceder a las cuentas de la familia Inglés? ¿Qué misterio se esconde? ¿Quiénes están financiando esto a cambio de silencio? ¿Por qué de la familia Inglés se quiere hacer que ellos guarden silencio? ¿Por qué? ¿Qué hay de ese dinero? ¿Quién realmente lo está financiando? Bueno, la versión que nosotros defendemos y sostenemos es que hay un lobby de gente económicamente muy poderosa. Siempre en un principio se habló o se sospechó de la inclusión o de alguna manera la implicación de alguna clase política o algún componente de la clase política en este tema. Nosotros lo descartamos casi desde el principio. Pero sí, hay personas cuyo poder económico es tan grande que financian campañas, facilitan proyectos, aupan carreras políticas, siempre a base de dinero. Y esa gente, esa gentuza, sí está detrás del caso Alcácer. Esa gente es muy poderosa y es la que en su momento movió sus hilos para, de alguna manera, implicar a dos absolutos destripaterrones como Ricard y Anglés y tender trampas tanto a Juan Ignacio Blanco, al cual amargaron la vida, arruinaron su vida, como a Fernando García. Yo he hablado con Juan Ignacio y los dos coincidimos en que muchas veces los soplos, las filtraciones, las informaciones, las confidencias son trampas para tratar de engañarte o desviar tu atención hacia otro sitio. A Juan Ignacio se le ha intentado engañar, a mí se me ha intentado engañar y a otros investigadores se les ha intentado engañar, naturalmente. Y José, por ejemplo, los famosos 7 y 12 pelos que se hallan de varios individuos en la segunda autopsia, también la famosa cruz de Caravaca. Sobre la cruz de Caravaca se ha hablado de que eso es un objeto tipo religioso. Sí, de los masones, que si las pirámides, que se determina la numerología. Bueno, puede haber alguien muy interesado en que se piense eso, o tal vez alguno de esos personajes, porque esto es como el Club Bilderberg, se van reuniendo en sitios, son personas que se conocen todas ellas, son un grupo de personajes, un grupo de rol, en este caso, pues gente que ha habido todo tipo de experiencias cuyo dinero puede alimentar cualquier tipo de perversión y que de alguna manera pues coincidieron ahí en Valencia. Hay dos pistas capitales, para llegar a ello. En las alfombras, bueno, aparece una alfombra y una moqueta. Aparece el trípode profesional que se suele utilizar o bien en una cadena de televisión o bien en una obra, una actuación cinematográfica. Hay una serie de nombres que se dieron, pero esos nombres, bajo nuestro punto de vista, eran totalmente equivocados. Pero podían ir los tiros por ahí. Podía haber algún cineasta, y no precisamente al que se señaló, metido en esta trama, claro que sí. ¿Por qué en Valencia? Bueno, hay un motivo fundamental, y es que muchas veces el sadismo y la perversión sexual está unida al tráfico de estupefacientes. Y en Valencia hay uno de los mayores capos de toda Europa en el tema del tráfico de estupefacientes, el tráfico de droga. De hecho, Fernando García, además de sospechar que podían haber sido las niñas vendidas o incluidas en una trata de blancas, recorrió muchos burdeles de la zona pensando si las niñas podían estar siendo obligadas a prostituirse contra su voluntad.
y posiblemente Fernando García no iba muy desencaminado, porque muchas veces, por desgracia, estos traficantes de droga a gran escala también están metidos en temas de prostitución y muchas veces prostitución de menores. José, por ejemplo, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué se sacaron los 4 nombres? ¿Qué fuentes tendría Juan Ignacio Blanco para decir Francisco Laína, Bermúdez de Castro, Luis Solana y Alfonso Calvé? ¿A qué se debe eso? Bueno, Juan Ignacio es una persona muy inteligente, pero él se vio solo, como usando un símil histórico, Espartaco contra el Imperio Romano. Entonces, ahí hubiera una serie de pistas falsas para que tanto Juan Ignacio entrase en ellas, un hombre bravo, un hombre con principios, un hombre de honor, y lógicamente Juan Ignacio, pues me imagino que en un momento dado, pues creyó en esa pista que se le fabricaba. Es lo mismo que pasa con Fernando García, ¿no? Cuando a Fernando García se le ha acusado, igual que a Juan Ignacio Blanco, y aprovecho esta pregunta para romper una lanza en favor de uno y en favor del otro. Fernando García se le ha acusado de quedarse por el dinero de la fundación, quedarse pues con donaciones anónimas que han hecho para investigar. A mí todo eso, sinceramente, me importa un carajo, porque no puede haber un dolor más inmenso que el saber el terrible final que ha tenido tu hija, el perder una hija y más en las circunstancias en las que la perdió el señor Fernando García. Yo no voy a entrar a valorar si fue cierto o no fue cierto aquello de lo que se le acusa a Fernando García. Y en lo respecto a Juan Ignacio Blanco, pues lo mismo, que si se está lucrando con sus libros, que lo que quiere es vender libros. El señor Juan Ignacio Blanco perdió su vida, perdió su trabajo y casi perdió su integridad precisamente en este tema, dedicando todas las horas de su tiempo a investigar este tema y terminó hecho papilla. Y el señor Juan Ignacio Blanco ha tenido la bravura, no de meterse en el caso, sino de resurgir de sus cenizas. Y eso para mí es admirable. Y que él quiera vender unos libros me parece estupendo. Entre otras cosas porque el señor Juan Ignacio Blanco ha dedicado muchos cientos de horas de su tiempo a investigar, y los que lo hemos hecho de una forma más modesta y a menor escala, podemos asegurar que los vehículos no van sin combustible, tienes que gastar combustible. No tienes la suerte de que te canjeen un vale por combustible gratuito. Tienes que dormir, ya sea en una pensión, ya sea en el interior del coche, ya sea en un hostal. Y tienes que comer, aunque sea bocadillos de carne de caballo. Y todo eso vale dinero. Sí. Entonces me parece muy bien que el señor Juan Ignacio Blanco quiera de alguna manera sufragar los gastos que supone su investigación. Está bien que no se lucre, pero que le cueste dinero, caramba. Eso es de ser idiotas. Y el señor Juan Ignacio Blanco es un hombre que tiene muchas cualidades, pero no, desde luego, es idiota. José, respecto a este libro que la Audiencia Nacional lo retenió, bueno, él ahora lo está vendiendo, pero la pregunta es, bueno, yo también tengo uno que me envió por un regalo especial, pero ¿por qué exactamente, si la Audiencia Nacional lo ha prohibido? Imagínate, por ejemplo, que se entera la Audiencia Nacional. Yo no sé si a Juan Ignacio Blanco lo van a condenar otra vez por haber hecho esto. Es decir, hombre, no, que después de tanto tiempo haya una conducta tan miserable de nuestra justicia, cuando hay tantos temas que interesan realmente al ciudadano, temas de corrupción, de estafa, de gente que se está lucrando con el dinero de los españoles. El señor Juan Ignacio Blanco no se está lucrando con el dinero de nadie. Efectivamente, y eso es así. A nadie a comprar un ejemplar de ese libro. Y yo creo que ese libro es la obra, la plasmación de la gran actuación que ha tenido el señor Juan Ignacio Blanco. Así es. Me parece estupendo. Y entonces, pues hombre, tampoco creo que haya ninguna imprenta, ninguna editorial, ninguna persona que corrija que haya querido de forma altruista hacer gratis los ejemplares al señor Juan Ignacio Blanco. Entonces, José, la pregunta que viene aquí ahora, por ejemplo, es el tema de los 7 y 12 pelos que desaparecieron, como se cita en el libro, cuando Rafael Vera llama a Juan Ignacio Blanco, le dice que han encontrado unos pelos que se creen que son de los asesinos. Y Juan Ignacio Blanco, me acuerdo yo en el libro que dice que se alegra mucho y que cuando él los pide, misteriosamente desaparecen. ¿Por qué? ¿Qué pasó con estos pelos? Esa es la pregunta que también te quería hacer. Bueno, hay cosas muy extrañas, ¿no? Porque, en fin,
Con las autopsias los cadáveres aparecen lavados. Esto es muy extraño. Esto es muy extraño porque ahí se pueden borrar muchas evidencias. Nosotros tuvimos la suerte de hablar con uno de los discípulos, de los alumnos de uno de los forenses valencianos, concretamente de un catedrático. Voy a omitir su nombre. Esta persona con la que tuvimos la suerte de hablar nos explicó por qué su profesor, de alguna manera, había avalado la autopsia oficial. ¿Por qué? Y bueno, pues más que interesante. No solamente se perdieron los pelos, esto me lleva a mí a acordarme en la versión oficial, por ejemplo, dentro de ese viaje imposible del señor Anglés, imposible, hay una parada en una población que no recuerdo ahora el nombre, para en un chalet, pasa la noche en ese chalet y supuestamente pues el señor Anglés se come unas longanizas de Pascua, unos frutos secos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los propietarios de este chalet llegan allí, pues descubren pues una serie de anomalías, que alguien había estado allí, que había dormido en su cama. Hombre, si un personaje tan brutal, tan siniestro, tan terrible como Antonio Anglés, capaz de hacer esas barbaridades, luego es como Jekyll y Hyde. Ese Antonio Anglés que había estado en ese chalet había dejado un sobre con dinero a cuenta de lo que se había comido allí, pagado a precio de oro, a cuenta de que había usado varias toallas, había roto un cristal, había usado la cama. Por cierto, lo extraño es que cubriéndose solo con la colcha, sin entrar dentro de lo que era la alcoba, sin apartar la sábana, había dejado una cantidad de ropa increíble como para poner una boutique. Estamos hablando de pleno invierno, estamos hablando supuestamente del mes de enero, y el señor Antonio Anglés se deja todo ese material, chándal, pantalones, el sobre con dinero, un sobre con fotografías. Esa no es la conducta propia de un criminal tan espantoso como Antonio Anglés. Luego aparecen allí dos vasos de tubo con una botella y media, creo recordar, me parece que de whisky o de ginebra, no recuerdo ahora. El señor Antonio Anglés no bebía. Pero es que no se encuentran rastros biológicos del señor Anglés. Si hubiera bebido, pues la saliva hubiera aparecido rastro del señor Antonio Anglés. Un cenicero lleno de colillas de tabaco, de ducados negros. El señor Antonio Anglés no fumaba. ¿Qué es todo esto? Pues parece paranormal, parece más propio que más que la Guardia Civil o que los cuerpos de seguridad del Estado lo tenía que haber investigado el señor Iker Jiménez. Porque es alucinante. Sí, alucinante en extremo. De los despropósitos y los puntos negros que aparecen en la versión oficial del caso Alcácer. Que desaparezcan unos pelos, hombre, se le hizo la prueba del ADN al señor Ricard y el ADN del señor Ricard no coincide con el ADN de los presuntos individuos entre 7 y 12 que participan en la violación, asesinato y tortura de las niñas de Alcácer. Y aparece un vello púbico de color canoso. Vamos, que yo sepa, no lo tenían en el cuero cabelludo. En sus partes más íntimas, ni el señor Ricard ni el señor Anglés tenían el vello púbico. ¿De quién es el vello púbico? Indudablemente de ellos no. Entonces, José, la pregunta ahora, a través de estos pelos sabemos que ha habido más gente participativa, pero la pregunta de ahora es el tema de la famosa cinta Snuff. Ha resurgido, yo voy a hablar de las críticas que han estado haciendo la gente, ¿no? Vamos a repasar la historia del origen de esta historia del Snuff en la trama Alcácer, ¿no? Por ejemplo, esto se hizo famoso porque Francisco Pérez Avellán realiza una entrevista a Juan Ignacio Blanco y le pregunta textualmente: ¿qué vistes en esa cinta? Y dice: la tortura, violación y asesinato de una de las niñas. Y dice él que aparecía Desiree. Exactamente años después, cuando en una de las entrevistas que le han hecho en este año, porque ha salido en un par de emisoras, él dice que no es Snuff. Que no es Snuff y que exactamente en una de las cintas que él dice tener se ve una especie de camilla
y una especie de gente pues por ahí haciendo como algo raro, una cosa de las tribus, ¿no? No quiero decir que sean tribus, pero parece algo así. Y quería preguntarte, José, en tus investigaciones, bueno, también hablando de este tema de Juan Ignacio y de tus investigaciones, ¿qué no puedes decir del tema de Videosnap? ¿Podría existir una realmente? ¿Hay algo de realidad en esto o es un mito? Yo creo que es realidad. Tengo toda la sensatez que hay algo de realidad. Bueno, yo sí que conozco de esa cinta, de hecho lo hablé con Juan Ignacio, me explicó lo que sería la cinta, el grupo de personas que parecían desfilar ante aquella camilla en la que se hallaba expuesto el cadáver presuntamente de Sir Hernández, había una especie de referencia, luego salían, seguían su camino y salían por otra puerta, como si fuera una especie, pues eso, de ritología, ¿no? De ceremonial. Sí que he hablado de esa cinta con Juan Ignacio Blanco, pero yo voy a contar tres apuntes. Un compañero mío, no de investigación, pero nos conocemos muchísimos años, en su momento también investigó la trama Alcácer, es un personaje conocido, omito su nombre, se desplazó hasta Londres, siempre Londres, curiosamente, donde fue Fernando García, para recepcionar una cinta que le había sido ofrecida de forma anónima, donde se recogía la tortura, violación y asesinato de las niñas de Alcácer. Esta cinta valía 6.000 euros. Estamos hablando que ya se hablaba en euros. Luego, posterior al año 92. Este compañero mío, levantino, estuvo en Londres, se entrevistó con la persona y la persona le exigió primero el dinero. Él quiso ver la cinta. El otro quería primero el dinero. No llegaron a un acuerdo porque, como él dijo, yo no voy a comprar algo que no veo. Esta es una anécdota de las que quiero contar. En otra ocasión, un funcionario de prisiones dijo haber recibido en las afueras de la población donde él residía una cinta donde se veía a las tres niñas de Alcácer sujetas a una pared de piedra, en un cuarto pues muy sucio, muy oscuro, como una especie de cuadra, y varios individuos que señalan entre 7 u 8 turnándose para golpearlas con una especie de fusta, con un palo, mientras algunos actuaban así, golpeando, otros estaban consumiendo droga. Y la tercera anécdota que yo quiero contar acerca de todo esto de las cintas y demás, me la comentó una persona de Picassent, que recorriendo la parte de atrás que enlaza con la antigua discoteca Chicago River, una carretera secundaria que por lo visto, que según se ha podido comprobar, utilizaban muy a menudo Antonio Anglés y Miguel Ricard, donde posteriormente se produjo una canalización, se encontraron con una cinta VHS, sin protector, sin funda, donde tres chicas jóvenes eran conducidas por un individuo de unos 25 años que les había hecho creer que en realidad era uno de estos niños niños bien, de posición acomodada, que tenía una mansión, sus padres eran ricos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad este sujeto era el mayordomo, el chofer de un señor poderoso de unos 60 años, que era realmente el dueño de esa mansión, y él trabajaba para él. Allí las niñas son sometidas a una serie de torturas rituales, posteriormente asesinadas y llevadas a enterrar a un lugar apartado. Y esa cinta fue vista por la persona de Picasso.
Entonces, exactamente, estas cintas, por ejemplo, ¿crees que va a aparecer algún día? ¿Crees que se puede recuperar eso, aunque sea difícil, aunque haya pasado el tiempo? ¿Crees que aparecerá alguien y dirá, toma la cinta? Pues quién sabe, es posible. Te llevas muchas sorpresas porque hay gente que trata de engañarte, hay gente, sobre todo el peligro está en la red. En la red mucha gente no es quien dice ser. Ese es el problema. Y Efectivamente. te tratan de colarte gazapos y hay que tener cuidado porque un solo paso en falso te arriesgas a una querella y ya sabemos los problemas que psicológicamente no sé cómo no ha terminado cazando mosca al señor Juan Ignacio Blanco, porque ha sido una angustia, una auténtica tortura ese desfile por los juzgados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta gente, porque aunque algunos de ellos, afortunadamente para estos soberbios hijos de puta, ya no están entre nosotros, todavía quedan algunos. Y todavía conservan el poder para amargarte la vida. Entonces, ahora has mencionado que algunos siguen vivos. Yo te quería preguntar sobre qué tipo de poder, vamos a decir, tienen los verdaderos culpables para no ser capturados y qué realmente hizo que matasen a las niñas de Alcácer y qué fue el entramado realmente del caso. Porque aquí estamos descubriendo que la versión oficial es una pura basura tras lo de JFK. Es decir, si JFK fue una operación falsa bandera, esto tiene todos los métodos de ser otra operación de falsa bandera fabricado desde el Ministerio del Interior, ¿no? Que era Corcuera, ¿no? Pero entonces, los verdaderos culpables, ¿qué escala tienen? Porque ¿cómo es posible que no hayan sido llevados ante la justicia? Es decir, tanto poder tienen, José, tanto poder tienen para salir impunes. Eso no es tan difícil, vamos, hemos visto auténticas barbaridades, hemos visto cómo se pone en libertad por vericuetos legales, por olvidos, por alguna negligencia, auténticos criminales, auténticos mafiosos, grandes estafadores, y en este país hay mucha gente que sale impune, hay auténticos delincuentes de guante blanco. Ya lo he explicado antes, estamos hablando de señores de negocio, hombres de negocios de alto standing, cuyo poder económico y financiero es capaz de aupar a un personaje de la clase política a lo más alto. Por lo tanto, se deben favores. Entonces, tanto los ministros del Interior del año 92 como los posteriores, ya con la llegada del PP, hicieron una especie de pacto de honor para que se corriese un tupido velo. Porque en el fondo subyace una figura que muchas veces, o un elemento, vamos a llamarlo así, un símbolo, que puede unir ideologías políticas presuntamente tan dispares como pueda ser la izquierda y la derecha, aunque sea una derecha moderada o una izquierda moderada. Teóricamente debían de tener muchas cosas diferentes, debían de de haber una diferencia notable o notoria entre ambas ideologías, y muchas veces convergen. Y sobre todo convergen en puntos concretos. Entonces, ni los políticos existentes cuando se producen los hechos, ni los posteriores han querido meter la nariz en este asunto. Y José, por ejemplo, oficial para cerrar cuanto antes el caso. Esto recuerda la fuga imposible de Antonio Anglés. Oficialmente la pista se pierde en una población conquense, Granja de Iniesta, absolutamente ridículo. Nosotros hemos estado en Granja de Iniesta y hemos estado en Minglanilla, que es donde se supone que el señor Anglés roba aquella furgoneta perteneciente a don Pedro Requena Buleo, y que aparece 8 kilómetros después en una población cercana, que es Granja de Iniesta, con la puerta del copiloto abierta, la puerta del piloto cerrada, las llaves puestas, el tanque lleno prácticamente, el radiocassette a todo volumen, pero lo curioso es que aparece a los 5 días y la familia de Pedro Requena Buleo cubre casi un centenar de kilómetros de diámetro buscando la furgoneta y no aparece. No aparece.
José, ese es un punto muy interesante. Respecto al tema Alcácer, hay varias teorías ya para acercarnos al final de esta entrevista sobre que las niñas se les hizo un ritual satánico tipo sacrificio humano, debido al sadismo y tortura que habían tenido las niñas. O otra teoría es el sacrificio Illuminati por la fecha del número 13. También la gente poderosa de Valencia, porque Valencia y el Levante y Alicante son sitios de muchas sectas satánicas y de mucho poder. Y también está esa gente que se dedican a hacer esto, como Gabriel López de Rojas. También se ha hablado de Iluminado Amado Saturno. Se ha hablado de personajes extraños, ¿eh? Estamos hablando de gente mencionada por algunos blogs dando datos. Yo te quería preguntar, ¿tú crees en que haya habido un ritual satánico debido al sadismo? Porque mucha gente sí que lo cree. Yo particularmente no. Yo particularmente no creo, que además las ritologías satánicas no suelen funcionar así. No suelen funcionar así. ¿Y qué les puedes decir a esa gente? ¿Qué le puedes decir a esa gente que cree que haya habido ritual satánico? Por favor, específicalo a ellos. Que respeto su opinión, no me parece tan honorable como cualquier otra, pero que difiero de ella, porque hace años sí tuve la suerte de estar en contacto con una secta satánica, y las sectas satánicas normalmente son no están formadas por muchos individuos, sino que son más que nada grupos herméticos y elitistas, y desde luego no van haciéndose propaganda por ahí. Desde luego nada tiene que ver con las famosas pintadas de los 3 seises, que en la ritología satánica es el signo de la bestia, muchas veces expresado con aerosol. Las sectas satánicas no actúan así. Y estos sacrificios pues no se realizan de esta manera, ni normalmente con adolescentes. Entonces yo respeto esas opiniones de las personas que creen que pueda haber una confluencia con un grupo de esta ideología o de esta ritología, pero que difiero totalmente de ello. Bueno, yo quería añadir un comentario, porque están saliendo casos de gente de mucho poder que habrían sacrificado a niños, como en el caso Marc Dutroux, tanto en las tramas de Estados Unidos, políticos que sacrifican a niños a través de rituales satánicos. Por eso mucha gente, cuando vio el caso Alcácer, la magnitud que tenía, lo han pensado y lo siguen pensando. Por eso surge lo del satanismo, ¿no? Y también Gabriel Carrió estuvo hablando de satanismo en el canal, ¿no? Cuando había Lluís d'Alcácer, también lo sacaron el tema. Entonces, de ahí surge todo. Bueno, y José, una última pregunta ya para cerrar esta entrevista, es que nos hables de tu libro que escribiste, que se llama Camino al infierno, la cara oculta del caso Alcácer, que la portada es muy llamativa, porque eso de los capuchones parece a lo Ku Klux Klan, ¿no? Cuéntanos exactamente qué te dio por escribir este libro y a dónde repasabas tus investigaciones, tus historias y todo lo que has hecho para llegar a la verdad, etcétera. Yo este libro lo escribí como homenaje a una persona desaparecida, muy querida para mí, una gran amiga, que me brindó la posibilidad de llegar a muchos sitios donde no hubiese podido llegar y que me brindó la ocasión de conocer al que ha sido nuestro gran confidente. Entonces, lo menos que podía hacer, ya que tuvo un final trágico, inesperado, cuando todavía era joven, era tener esta especie de homenaje en recuerdo a ella. Eso fue lo que me llevó a escribir este libro. Pero este libro, pasado el tiempo, a mí se me ha quedado, digamos que obsoleto, porque posteriormente hemos podido descubrir muchas más cosas y prácticamente casi cerrar lo que es, según nuestras investigaciones, lo que fue la trama Alcácer. Eso fue posteriormente a escribir este libro. Y José, ya para preguntarte esta pregunta final, ¿cuándo crees que se desvelarán los auténticos autores? ¿Cuándo habrá esa oportunidad? ¿Cuándo se va a producir? ¿Y cuándo va a poder ser? No hace falta que nos digas fechas, ni quiero ni que lo sabrás, pero... Pues no, porque otras cosas no soy Rapel y no tengo sus dopes de historias, ¿no?
en Nostradamus, pero vamos, lamentablemente yo siempre he dicho lo mismo. Aquí el problema no es saber quién fue esa gentuza, quiénes fueron esos malnacidos, quiénes fueron unos cuantos y quiénes son otros. El problema no es ese, es cómo encausarlos, cómo sentarlos ante un tribunal, cómo llevarlos a la justicia y condenarlos, porque pueden escapar fácilmente. Saber se puede saber, de hecho nosotros ya sabemos de algunos de ellos, por lo menos 3. Entonces, ¿cuál es el problema? El enorme poder que tienen. La justicia es instrumentalizada, es gente que mueve sus resortes. ¿Cuándo puede saberse esto? Cuando lo hayan palmado todos estos hijos de la gran puta. Entonces, se sabrá. A no ser que metan un error que vaya al exterior, que vaya fuera de nuestra frontera, donde ellos no puedan controlarlo y desencadene la solución de todo este enigma. Si no, en principio, cuando todos ellos, afortunadamente, la hayan palmado. Pues bueno, Juan José Requena, investigador del caso Alcácer, recomendamos desde aquí su libro, Camino al infierno, la cara oculta del caso Alcácer. ¿Cómo lo pueden adquirir si están interesados los oyentes para que puedan tener un ejemplar? Y bueno, José, ¿cuáles son tus medios de contacto para si la gente quiere escribirte, comentarte sobre el tema? Pues, pueden hacerlo escribiéndome por Facebook a mi perfil j.j.requena o bien mismo a través tuyo. No tengo ningún inconveniente. Pues perfecto, José. José Juan Requena, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa. Y como digo, ¿qué te ha parecido estar aquí hoy en el programa hablando del legendario ya caso Alcácer? Bueno, el caso Alcácer he hablado ya tantas veces que yo cuando me escucho, la verdad es que digo, ¿cómo podrá soportar la gente que está al otro lado escuchando toda esta verborrea? Porque he hablado tantas veces. Me supone un placer porque estar en compañía de gente querida, de gente a la que tú tienes un afecto, siempre es gratificante. Entonces, haber intervenido en un programa tuyo, pues para mí es una satisfacción y un honor. Claro, José, me acuerdo yo hace un año cuando dije que lo iba a tocar y eso que tenía miedo en hacerlo, pero se me ha quitado ese miedo. Tengo que decirlo porque el miedo, si tenemos miedo, nos hace cobardes. Y hay que quitarnos ese miedo. Y por eso hoy he tenido el placer y mis narices de hacer hoy este programa en homenaje a esas 3 niñas que merecen ser, digamos, que se haga justicia. Pues Juan José Requena, pues muchísimas gracias de corazón. Esperemos que algún día haya alguna nueva noticia que ya sea una bomba de éxtasis. Y un fuerte abrazo de corazón y la verdad que gracias por haber estado aquí. Gracias, José. Y bueno, enviamos un saludo a todo el equipo de CSI Juan, tanto al equipo de criminología, Aida Musi, Carolina, Luis Ricardo y Belén, tanto al equipo de misterio que es Monse Marcosfuya y a los oyentes de CSI Juan. Muchas gracias por haber estado aquí y haber escuchado ese programa del legendario caso Alcácer. Muchas gracias y un abrazo.